Leti es licenciada en Mercadeo, socia del Club Activo 2030 desde el año 2018. Ha desempeñado sus funciones como tesorera del club. También ha sido oficial nacional de Enlace 40 más, secretaria también en dos ocasiones, obteniendo eh, en la última gestión su premio como secretaria distinguida. También fue presidenta de nuestro club. Esa muchacha ha sido de todo, señores. Lo último que hizo Leti fue ser tesorera de la convención como abeja al panal. Y por último, tenemos a nuestro cuarto panelista, pero no menos importante, ¿eh? Nuestro querido Héctor Herrera, que es socio del Club Activo 2030 de Santo Domingo, quien sirvió como tesorero nacional durante la gestión 2023-2024. Héctor es ingeniero en electromecánica, socio del Club Activo 2030 desde el año 2020, pero tiene otro pedigrí más largo. Tiene una maestría en matemáticas, posgrado en gestión de proyectos y posgrado en dirección general. Ha desempeñado funciones como presidente del Club Juvenil de San Juan de la Maguana, por eso le dije que tiene un pedigrí que va más allá de ser socio del club, ¿verdad? También es miembro del Consejo de Directores y lo ha sido durante 3 periodos, incluyendo, como le dije, el actual, y también ha sido tesorero de su club. Ya habiendo presentado a nuestros 4 panelistas, excelente, pasados tesoreros, vamos a pasar pues a la parte de las preguntas. La primera pregunta, basadas en la experiencia y retos como tesorero nacional, vamos a dejarla en manos de nuestra querida Tracy, quien va a dirigir a nuestros panelistas de inmediato. Ahora sí, vamos al fogueo. Iniciamos con la primera pregunta sobre sus experiencias, como acaba de decir nuestra queridísima Victoria Burgo. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaron durante la gestión como tesorero nacional y cómo lo superaron? Así que podemos iniciar con Yaritza, luego Lisandro, luego Leti y concluimos con Héctor, si es posible. Bien, buenas noches. Un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta noche. De manera personal, el reto más grande que yo tuve desde el primer día fue la idea de cómo yo voy a cobrar, porque yo entendía que esa era una habilidad que yo no necesariamente tenía como un fuerte. Entonces es importante cobrar, ¿verdad? Porque necesitamos que esos recursos ingresen a la asociación. Sin embargo, tuve la oportunidad de transferir otras habilidades que yo tenía para fortalecer esa. Y una de ellas fue la empatía. Entonces, cuando yo sabía que había algún club que estaba atrasado o algo, yo le escribía, cuéntame, tesorero tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes con el cargo? ¿Cómo has entendido que van las cosas? Y ahí entablaba conversación y dime, ¿para cuándo más o menos podemos esperar que lleguen los fondos? ¿Cuándo ustedes tienen pensado pagar? Entonces, utilizando otras habilidades que sí eran mi fuerte, pude desarrollar esa habilidad de aprenderle a cobrar a las personas. Y créanme que me ha dado resultado porque ahora hasta en el trabajo lo utilizo, o sea que de verdad me fue bien. Buenas tardes a todos. Un placer para mí estar acá compartiendo en este espacio con ustedes. Mira, si hablamos de reto, todas las posiciones en Activo 2030 son retadoras. Entonces, si ya, como cuando uno pertenece a un club, fungir con una posición y poder gestionar con tu membresía, imagínate eso multiplicado por 16. Entonces, cada elemento es un reto. Entonces, quizás para los que fueron tesoreros posterior a mí, que son todos, yo sí, de todos los que estamos acá, yo fui tesorero primero que ellos.
eh, nosotros, nuestra asociación como se ve hoy en día no es como estaba en el pasado. Entonces, a nivel de flujo de fondos, en alguna ocasión nuestra asociación estuvo en déficit, o sea, que no había fondo para muchas veces entregarle al presidente que iba entrando. Entonces, yo soy como que de los tesoreros donde ya se empezaron a ver fondos o utilidades que se podían transferir a las próximas gestiones. De mi tesorera que me antecedió también se recibieron fondos, pero todavía estaba muy débil la organización. Entonces, ese fue como tesorería, poder armonizar con nuestro presidente la gestión de los recursos en pro de poder ejecutar los proyectos que tenía, no obstante, sin descuidar la liquidez de la tesorería, para que el propio presidente no tuviera que incurrir en costos a título personal porque no se disponían de los fondos, para poder armonizar lo que era lo que ingresaba por tienda, lo que ingresaba de las cuotas que uno se proyecta al inicio de cada gestión basado en la membresía, pero la membresía fluctúa y esas fluctuaciones afectan directamente el presupuesto que uno ejecuta. Entonces, eso fue un gran reto para nuestra gestión, el manejar ese tema de los flujos. Otro reto fue el tema de la reportería. En la gestión se cambió la reportería, que es la que actualmente se utiliza. Entonces, ahí tuvimos que sentarnos con cada tesorero muy detalladamente, explicarle cómo llenarlo y sobre todo el manejo de los ingresos en especies, de los inventarios. Ese es un punto que todavía como organización tenemos que fortalecer. Nuestra gestión en su momento hicimos un trabajo que es muy retador. Y el reto más grande de nosotros fue que nos tocó la gestión en pandemia. O sea, nosotros fue que iniciamos la pandemia, los primeros 6 meses de incertidumbre de la pandemia fue nuestra gestión, donde tuvimos que estar abierto al cambio, poder tomar acciones rápidas, porque la pandemia nos sacó totalmente de esquema y nos también incrementó los costos. Tuvimos que, por ejemplo, empezar a colocar costos en tema de tecnología. Entonces, siempre que asumimos esta posición, tenemos retos que tenemos en mente que pueden ocurrir, pero el camino puede ser muy difuso. Bien, buenas noches, Leti Sánchez, socia del Club Activo Beta de Moca, incorporado. Bien, experiencia como tesorera nacional fue un reto muy grande, en verdad. Eh, eh, Primero, ser muy... porque no empezamos ya. Con el micrófono encendido. Perdón, Leti, ¿puede El primer reto continuar? puedo decir que sí. Puedo decir que sí a tan bonita porque en sí, cuando se estudia carreras afines, eh, se toman materias de contabilidad, pero la experiencia es en la práctica. Y llevar una tesorería nacional no es tan simple como la de un club local, es saber hasta hacer un estado financiero o de la mejor manera posible que, que se pueda hacer de manera personal. No es como Lisandro, que es ganador de los mejores aquí en cuanto a tesorería. Y yo sé, mi mayor reto fue eso, decir que sí a ser tesorera, porque aprendí mucho. Además de que entré en un momento de que había un problema muy grande en cuanto a la tesorería nacional. Entonces tuve que cobrar muchas deudas para que hubiera dinero en la cuenta, que no teníamos lo suficiente. El presidente estaba un poquito preocupado, estábamos todos preocupados por la situación, ya que al no tener un dinero suficiente, solamente contábamos más con las cuotas trimestrales de los clubes. Entonces, mi mayor reto más fue cobrar. Yo tengo muchas habilidades para cobrar, eso sí. Hablar mucho con todos los clubes en atraso,
También mucha comunicación con la tesorera saliente en ese momento, tenía mucha comunicación, no sabíamos lo que estaba pasando realmente. Y para ponernos también al día con internacional, con la cuota internacional, o sea, estábamos en un momento muy delicado en la asociación que entiendo que nunca habíamos estado en rojo. Y fue uno de los mayores retos, poner al día todas las cuentas y aprender mucho de Excel. Eso es lo mejor. Es cuanto. Buenas noches, Héctor Herrera Hernández del Club Activo 2030 de Santo Domingo. Bien, para mí el mayor reto fue un reto, si se quiere, así de comunicación y de mantener un grupo activo, mantener los 16 tesoreros de los clubes con la reportería al día. A algunos hay que explicarle más de una vez el formulario que bien explicado, ¿no? Que es el de reportar los ingresos y egresos de especie de los proyectos y que entre la directiva nacional se debe crear, ¿no? Se crea normalmente esa comunicación con los reportes de secretaría y tiene que coincidir con los reportes de tesorería para que sea fiable, ¿no? Para que sea confiable. Para mí el mayor reto fue justamente ese, tener que estar encima, literalmente, de algunos clubes, porque los principios siempre son chéveres y con muchos ánimos. Y yo me imagino que Tracy ahora va de risita en esa primera reunión, todo el mundo, pagaremos, sí, los reportes el primer día del mes, claro que sí. Cuando van 4 meses, ya hay algunos tesoreros como que se le va como la prioridad y hay que mantenerlos al día porque también nosotros rendimos cuenta. Nosotros no podemos permitir que llegar, por ejemplo, al segundo consejo de enero con cosas atrasadas. Y para mí el mayor reto es ese, mantener ese grupo cohesionado, animado a que no se te atrase por lo menos con más de un trimestre en cuestiones de pago o más de 2 meses en cuestiones de informes. Porque es que cada club tiene su propia historia y cada tesorero del club tiene sus retos. Y como esto es voluntario, incluso ellos te dicen, mira, de verdad te voy a entregar antes del 5 pero necesito que me ayude con esto. Y esa ayuda probablemente sea una sesión, algún Zoom, cómo no, para instruir nuevamente de cómo completar los reportes y cómo pongo esto, esas llamadas. Es muy interesante, muy bonito, pero para mí representó un reto porque como también hay coincidencia con el horario laboral, la asistencia no siempre cuando la requiere un tesorero de club es cuando uno está disponible para darla y hay que sacar ese tiempo, ¿no? Porque eso es parte de cultivar ese liderazgo y de mantenerlos a ellos siempre activos. Para superarlo, entiendo que fue muy útil. Como yo acababa de ser tesorero, Leti era tesorera nacional cuando yo fui tesorero de mi club, la dinámica del grupo de WhatsApp y esas conversaciones que siempre ocurrían antes de terminar el mes, siempre el grupo se activaba para que todos los tesoreros tengamos pendiente que tenemos fecha límite de entregas, ¿no? A mí me sirvió mucho de eso, que como que acababa de salir de una gestión y ese seguimiento y ese buen manejo que tenía ya con el Excel de Lisandro, como cariñosamente le decimos, fue algo que me ayudó a superar esa parte ahí. Excelente, señores. ¿Cuántos retos, eh? Me encantó esa respuesta de Lisandro, que cada rol que usted desempeña como socio aquí del club le trae un reto. Y pues enfocándonos, ¿verdad?, en la Tesorería Nacional, que es un puesto importante, que como decía Leti, eh, que lo recibió en un momento bastante crítico para la asociación, pues de todas esas experiencias y esos retos también nos llevamos el aprendizaje y justamente a esto nos aboca la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál consideran ustedes que fue el principal aprendizaje que les dejó su experiencia como tesorero nacional?
En este caso, para que sea un poquito más dinámico, vamos de atrás para adelante. O sea, vamos a comenzar por Héctor, seguido de Leti, luego Lisandro y culminamos con la respuesta de Yarisa. Así que usted sigue ahí, mi querido Héctor. Gracias, Victoria. Bueno, cuando hablamos de aprendizaje, qué bueno que dices principal aprendizaje, porque aprendizaje realmente hay muchos. De hecho, esta organización es una escuela que nos ayuda y para poder nosotros recibir esa ayuda mejor tenemos que aceptar los retos. Aceptar cuando nos invitan a correr por alguna candidatura o hacer algún oficial nacional, así como Victoria eres oficial nacional, una vez más, ¿verdad? Entonces, esos retos nos generan aprendizajes. En el caso de la tesorería, quiero destacar lo que también es un aprendizaje que se logra con la tesorería del club, porque entiendo que siendo tesorero del club, aprendí mucho de manejo de cuentas, de manejo de presupuesto. Sin embargo, cuando se es tesorero nacional, uno le pone como mayor énfasis a ese presupuesto. El tesorero es el brazo ejecutor del presidente nacional. El presupuesto nacional que se presenta en el primer consejo cuando se inicia la gestión es la idea de gobierno que tiene el presidente. Sin embargo, el tesorero está ahí para decirle, no, pero respecto a lo histórico de las pasadas gestiones, tenemos tal caso, sugiero que pongamos tanto en esto, porque recordemos que un buen presupuesto no es aquel que sobró mucho dinero, es aquel que se acercó bastante, ¿no? a lo que se había proyectado. Que ni mucho más ni mucho menos, eso es lo que hace que una gestión haya sido como que la estimación haya sido correcta. Para mí el principal aprendizaje es justamente ese. Eso de manejo de cuentas y, y Porque poder no que hacer te está enfrentando la estimaciones. comida, no estás comiendo, mi amor. Ahora tranquilo. Gracias. Perdón, Héctor. Gracias. No, y el hecho de saber que tenemos que rendir cuentas es algo que también nos ayuda muchísimo en esto de manejo. O sea, no, es un asunto que cada centavo cuenta. Yo me imagino que los que ya tienen carrera de contabilidad y eso, saben lo que cuesta un cuadre y que todo quede perfectamente cuadrado. Pero cuando uno asume un recargo como este, como es mi caso, yo lo que soy es ingeniero y eso de matemática yo doy el cálculo, no, no financiera, que es muy distinto. Y de verdad que aprendí mucho el manejo de presupuestos. Bien, buenas noches. Bueno, mi principal aprendizaje es manejar las cuentas. Hay que ser muy transparente en cuanto a todo lo que es llevar una tesorería, más bien llevar un control en Excel fue mi mayor reto también, porque como dije en un principio, aparte de que no utilizaba tanto Excel en mi trabajo ni cuando entré al club. En el club fue mi primera experiencia, también como tesorera del club local, pero ese fue mi mayor aprendizaje, ser más organizada en las cuentas, llevar un control en cuanto a todo el dinero que entraba y salía. Hay que ser muy curioso con eso. Entonces, entiendo que este fue uno de mis mayores aprendizajes, llevar unas cuentas más transparentes y con un concepto más que todos pudieran entenderme, porque al no ser contadora profesional, de verdad que lo considero muy de aprendizaje para mí. Es cuando. Bueno, mira, Activamente 30, como todos acá sabemos, es una escuela de formación de líderes. Entonces, el liderazgo nosotros nos podemos topar con él en cualquier momento de nuestras vidas o en nuestra carrera profesional. Y ocupar una posición de tesorería ya a nivel nacional es
el momento más idóneo para tú ejercer ese liderazgo. ¿Por qué? Porque quizás muchos de nosotros en nuestros trabajos sí tenemos personal que reporta a nosotros y quizás podemos ya tener un poquito de dominio en esa parte. Muchos quizás en sus trabajos tienen sus responsabilidades limitadas y eso es lo que ejecutan. Y su trabajo quizás no dependa de otra persona. Pues cuando tú eres un tesorero nacional, tú te das cuenta que cada club es diferente, cada club tiene su propia dinámica y que tú como tesorero nacional tienes que aprender a lidiar con esa dinámica de cada club sin descuidar tus intereses. O sea, lo que tú necesitas que te entreguen, la reportería que necesitas que te suministren. Entonces, es retador y te desarrolla como líder porque tú tienes que lograr que a través de sus propios los clubes, tú obtener los resultados que tú necesitas. Y para eso tú tienes que estar muy de la mano con ellos, teniendo un manejo políticamente adecuado, porque muchas personas tienen grados de sensibilidad diferentes y al final tú lo que quieres es cumplir con tus objetivos sin tener que lacerar o reportar a nadie, porque al final tú no quieres tener que llamar al presidente para decirle que el tesorero no te está mandando el reporte, porque eso es como que tú llamas a la mamá para decirle que el niño se está portando mal. Eh, entonces, ese es un gran reto, es tener esta exposición y esta oportunidad de tú ser el líder de 16 personas que a la vez representan 16 clubes, donde esos 16 clubes son autónomos, responden a sus propias dinámicas, pero tú tienes que tener el control, no solamente de que te paguen, que te manden la reportería correcta, que tú puedas interpretar sus preguntas. Entonces, eso es un gran aprendizaje, es como que una oportunidad para tú ser ese líder que influye de manera positiva en el buen accionar de los demás clubes. Bien, en mi caso, yo no había sido tesorera de mi club. Entonces, para mí, yo básicamente me pasé el año entero aprendiendo. Porque sí, como presidenta, cuando fui presidenta local, acompañaba a mi tesorera en la reportería y demás. Yo ya tenía conocimiento del informe, pero vamos a decir que yo no lo conocía tan a fondo como debe conocerlo un tesorero nacional. Entonces, aprendí mucho en esa parte. Aprendí mucho también en el sentido de que es de suma importancia llevar un registro detallado de todas las actividades financieras de la asociación. Todo lo que ingrese, todo lo que egrese, es importante llevarlo con fecha, llevarlo con concepto, llevarlo con factura, evidencia, prueba, porque como mencionaba Leti, la transparencia es una de las cosas más importantes en el cargo. Entonces, eso fue algo que fue de mucho aprendizaje para mí y me quedo también con eso porque es bueno no llevar ese registro y tener todo detallado para que cuando a ti se te pregunte sobre tal cargo, tal gasto, usted tenga ahí todas las evidencias y tenga todo lo correspondiente. Y por último, como mencionaba Lisandro también, parte de liderar era saber cuándo tú dabas una información o cuándo tú solicitabas algo por el grupo de los tesoreros y cuando tú lo haces de manera personal, de manera individual, cuando tú te diriges a uno de esos clubes de manera individual y cuando tú entonces le hablas a todos y como decía Héctor, Héctor, activas el grupo y conversas para mantener esa cercanía con los tesoreros, porque realmente es un reto liderar 16 clubes de una asociación. Yo estoy feliz porque estoy cogiendo un chin de cada uno de ustedes. Ay, Dios mío. Seguimos entonces con unos consejitos que ustedes, ¿cuáles son los consejos que ustedes les darían a aquellos que aspiren a lo que es la tesorería nacional? ¿Y qué habilidades creen ustedes que son esenciales para un buen manejo financiero dentro del club? Ahora, como lo estamos haciendo salteadito, vamos a empezar con Lisandro
después nos sigue Yaritza, luego Héctor y Leti al final. Muchas gracias. Mira, yo como contador siempre he dicho que el contador es la columna vertebral de las empresas, porque si la columna vertebral no funciona correctamente, quizá los brazos no te funcionen, quizá los pies. Entonces, que el contador esté bien, esté capacitado, esté pendiente de todo, hace que la empresa funcione bien. Eso pasa igual con el tesorero nacional. El tesorero nacional, el presidente, que se olvide, no es el jefe de nosotros somos el jefe de él. Porque nosotros somos los que manejamos la finanza y nosotros tenemos que estar detrás del presidente primero. Si él quiere hacer una ejecución de una compra de algo, utensilios, un viaje, cambio de directiva. O sea, nosotros somos que le podemos decir, no, eso no puede ser porque eso se me sale de esquema, no tenemos liquidez, vamos a ver qué vuelta le buscamos, por ahí no, por ahí sí. E igual, si ustedes le dieron un dinero, cáiganle atrás su factura. Él tiene que darle su factura, él tiene que darle los soportes, porque al final el tesorero es el que tiene que dar la cara ante la Asamblea Nacional, ante la Internacional, para decir qué se utilizó y qué no. Momentos más susceptibles, el dinero y el poder. Eso crea guerra. Entonces nosotros manejamos el dinero. Nosotros tenemos que estar en total control. Nosotros somos el ente superior, no es el presidente, no es el secretario, es el tesorero. Es una de las posiciones más determinantes y es la que determina el éxito o el fracaso de un presidente. Porque nosotros podemos recordar quizás las gestiones donde hubieron temas de flujos, pero no recordamos quizás las que tuvieron buenas gestiones de sus proyectos. Bien, entonces la posición de tesorero es determinante y eso es un consejo para mí. Siéntase empoderado de su cargo, de sus facultades y ejecútelas. Muy bien. Mi primer consejo va relacionado con lo que dice Lisandro. No le tenga miedo al cargo. Si a usted lo eligió el presidente o en el caso de República Dominicana usted se postula y usted fue elegido para el cargo, su asociación le está dando a usted la confianza y está poniendo en usted toda la fe de que usted va a dar todo lo que usted tiene y va a desarrollar sus habilidades para usted ejercer de manera responsable ese cargo. Entonces, no le tenga miedo, asúmalo, sea totalmente transparente, sea responsable y lidere, que de eso se trata. Otro consejito que tengo, y lo mencioné en la pregunta anterior, anote todo, lleve registro de todo. No podemos confiar solamente en la mente y en los recuerdos y en lo que yo creo que se hizo, sino que si usted lleva un registro de todo, usted no se va a perder. Lleve un registro de todo, anote todo, use Excel, que es muy buena herramienta, y trate de desarrollar precisamente esas habilidades. El uso de correo electrónico, que la mayoría lo utilizamos en nuestro trabajo y en nuestro día a día, el uso de Excel, el uso de las presentaciones de PowerPoint. O sea que son habilidades que por lo general la mayoría ya tenemos y que si uno no es su fuerte, pues tampoco es tan difícil reforzarlas. Esos serían mis consejos. Ya yo creo que con lo que dijo Yarisa, de anotar todo, y Lisandro, de que se empodere, ya yo tengo poco que decir. De verdad que justamente por ese lado iba mi consejo a los próximos tesoreros, empezando con Tracy, que ya está ocupando el cargo, ¿no? De hecho, para agregarle algo, yo diría que hagan uso de la tecnología. Es muy importante que usemos el celular para que nos apoye con esas anotaciones, para que sea en vivo. El uso de la nube, que afortunadamente tenemos OneDrive en nuestra asociación nacional. Vamos a darle uso a eso. Tenemos una cuenta ahí, tesorero, arroba, activo antecedente RD. Bueno, vamos a utilizar esas cuentas justamente para llevar a esas anotaciones precisas y en tiempo y forma.
Y la nube permite que con una fotografía del recibo, de la factura oficial, ya es un aval suficiente para uno saber que efectivamente el Poder Ejecutivo, el presidente, realizó ese gasto correcto. Y tal como dice Lisandro, recordemos que los fondos son del Consejo de Presidentes, los fondos son de los clubes y lo que se aprobó es lo que se puede gastar. Si algo no se puede gastar, usted tiene que saber distinguir si es un gasto que se puede hacer como una decisión administrativa del presidente o si es un gasto que tiene que pasar por el escrutinio de los presidentes de los clubes, para que ellos estén conscientes de que esos fondos serían destinados a esas actividades. Eso es todo por mí. Estás en Moteleti. Ay, estaba en mute, no me pongan multa. Bien, buenas noches nuevamente. Yo considero que para aspirar a tesorero tiene primero que ligarse bien en cuanto a lo que es el informe de tesorería del club, porque a mí me motivó más ya por mi experiencia como tesorera en mi club. Ya yo sabía manejar bien esa parte del informe, sabía bien lo que podía darle entrada y salida a cada especie, a cada dinero donado en efectivo. Entonces considero que en primer lugar orientarse bien en educación financiera en cuanto al informe que manejamos, porque ya así como tesorera liderando Tesorería Nacional, cualquier pregunta del informe, que siempre hay muchas, la podemos dar con seguridad. También para Tesorero Nacional, anotar todo lo que dijeron mis compañeros, mis colegas en cuanto a este cargo, es siempre anotar todo, tener un Excel organizado, las cuentas del banco, además de tener los estados financieros, conciliar también con el estado de cuenta en Excel de todas las entradas y salidas. En mi caso personal, yo también llevaba eh, en Word todas las fotos de las facturas con los días y fechas y también si visitaba algún club, o sea, todo detallado. También es importante tenerlo para entregar al tesorero entrante de la próxima gestión eh, por alguna duda y también tenga alguna base de aprender en cuanto a lo que yo pude liderar. Y también si el presidente pide alguna transferencia, yo también lo consideraba y decía, no, presidente, eso va a cargar muchos cargos bancarios. Es como tener en cuenta qué puede tanto salir como no salir de la cuenta para llevar un buen manejo y no quedarnos sin dinero. Pero eso es lo más importante, ser muy organizado, empoderarse, como dice Lisandro, como dice mi amiga Yarisa, Héctor, que de verdad es un cargo demasiado importante y somos nosotros quienes vamos a dar informe. O sea, eso es lo más importante, caerle atrás a todos los tesoreros, al presidente, que si no envía la factura es caerle atrás diario y no pagar sin factura. No pagar sin factura. Yo en esa parte no tenía empatía porque es un cargo demasiado, con mucha responsabilidad y hay que dar a notar de la importancia del mismo y darse a respetar en esa parte porque es muy delicado y sin factura, para mí no hay pago. ¿Es cuánto? Bien, pues muchas gracias, queridos panelistas, por compartir esos consejos para aquellos que piensan en algún momento postularse, como el caso de República Dominicana, para Tesorero Nacional, lo que tienen en mente.
Esos son los consejos. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte motivacional. Como bien lo hemos hablado durante todo el panel, ha salido a flote que el Club Activo 2030 es una escuela de líderes, es una escuelita. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú no aprendes solamente cosas del club para el club, sino que tú aprendes cosas del club para llevarlo a la vida misma, la vida cotidiana. Y al respecto de esto que estoy hablando es que vamos a enfocar la siguiente pregunta. Es una pregunta que habla sobre el impacto de ese cargo de tesorero nacional en relación a la vida profesional y a la vida personal. ¿Cómo esta experiencia en el ámbito de la tesorería ha impactado sus vidas, tanto en lo profesional como en lo personal? En este caso, quisiera que comenzáramos por nuestro querido Lisandro, seguido Leti, luego Héctor y al final, pero no menos importante, nuestra querida Yarisa Vitoriano. Personal, en definitiva, una de las herramientas que uno tiene que poner, una de las emociones que uno tiene que mayormente desarrollar es, como dice Yarix en un momento, es la tolerancia y la empatía. Es cómo tú puedes conjugar ese rol de un tesorero que necesariamente los clubes se preocupan por hacer sus proyectos, no todos, como decía Leti, llevan quizá todas las anotaciones y al final del mes tienen la cabeza vuelta en etcétera para cómo llevar eso a la reportería que se le exige. Entonces ahí es donde uno tiene que ponerse a revisar y devolverle muchas, en mi caso yo devolvía los informes para que me los corrigieran. Entonces, eso es a nivel personal y a nivel profesional, fue como desarrollar esa empatía, porque, como Héctor dijo, esto es un tema voluntario y acá todo lo que ejecutamos esto es voluntario. No es lo mismo, por ejemplo, un colaborador de mi equipo que yo le exijo porque yo te estoy dando una remuneración, tú tienes que cumplir con el horario de trabajo, en ese horario tienes que hacerme la cosa como yo te lo diga, pero esto es voluntario. Nosotros disponemos de nuestro tiempo, a veces laboral, para ejecutar esta operación altruista. Entonces, eso me llevó un gran mensaje a nivel personal, porque, por ejemplo, yo veía como clubes que muchas veces no tenían para pagar la cuota. Ellos se comunicaban conmigo y te informaban, no, no tenemos para la cuota del trimestre, estamos esperando que un socio nos apoye o esto. Entonces, eso fue bastante impactante en mí, que marcó, porque era como ver las diferencias que como club nosotros, como asociación y cada club nosotros tenemos. Ahí aprendí a conocer como que la idiosincrasia de cada uno de los clubes y eso yo lo extrapolo a un equipo que responden de formas diferentes, pero es que cada persona, como cada club, responde basado en sus condiciones particulares. Entonces, al trabajar con la Tesorería Nacional, pude ver donde muchas veces tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero a veces los recursos o las herramientas nos limitan un poco, porque por ejemplo pasaba que la tesorera, ay, que se me dañó la computadora, la de Higüey, yo recuerdo, la de Higüey duró 6 meses con la computadora dañada en esa ocasión, y eso era haciendo malabares. Ella tenía que buscar una computadora prestada para hacerme el reporte, entonces ella trataba de cumplir, pero no necesariamente tú siempre va a tener que te preste una computadora, un reporte que te va a durar 1 o 2 horas. Entonces, era ver como que cada adversidad, como los clubes buscaban la forma de superarlo. Y eso nos pasa en la vida personal y nos pasa en la vida profesional todos los días. Bien, buenas noches. Bien, mi experiencia me ha impactado en lo profesional en cuanto a ser un poquito más aplicada con mis finanzas, porque ya al tener tanta experiencia en la tesorería, algunas veces uno no es ni tan organizado
ni tan con tanto lío, ¿verdad? Pero no en tanto al dinero, sino a llevar unas cuentas más organizadas. Eh, en lo profesional, he podido trabajar un poco más con Excel. Tengo mucha experiencia en esa en organizarme más en el trabajo y considero que es es un reto demasiado bonito ser tesorera del club y también a nivel nacional. Para mí decir que sí, yo le agradezco demasiado a Darling por darme esa oportunidad en ese momento, sin experiencia de manejar tantos clubes. Y eso me ha ayudado mucho a organizarme mucho en el trabajo y obviamente de manera personal ya con mis finanzas. Es cuanto. Bien, es mi turno entonces. Desde el punto de vista profesional, haber sido tesorero de la Asociación Nacional de Clubes de 30 de República Dominicana, me ayudó mucho porque yo trabajo en el área de operaciones y el área de proyectos de una empresa que desarrolla proyectos. Y hacer el cierre de un proyecto implica presentar las cuentas finales, implica presentar desviaciones de, de algo que tuvo un sobrecosto y cómo lo puedo compensar con otra partida, que los tesoreros que están aquí saben que también son cosas que pueden ocurrir. A veces hacemos una estimación de, mira, en el website vamos a gastar, por decir algo, ¿no? $100, pero terminamos gastando 250. No es lo ideal, pero el tesorero tiene que tener esa habilidad junto con el presidente, decidir, mira, ya que tuvimos este sobrecosto, vamos a tratar de ahorrarlo por acá o por acá. A lo mejor es, o sea, cuestión de que aunque la partida sí tenga una desviación, no desvíe todo el presupuesto, ¿no? Que no afecte tanto. Por eso digo que desde el punto de vista profesional eso me ayudó bastante a cómo presentar mejor los cierres de proyectos y cierres de periodos de operaciones, que es justamente una de mis tareas en el ámbito laboral. Desde el punto de vista personal, modestia aparte, he sido muy bueno administrando mis finanzas personales, pero sí me quedo con el tema de la empatía que decía, que decía Lisandro. De verdad que cuando uno está como tesorero nacional, bueno, los tesoreros que están aquí saben que a uno le toca cobrar la internacional desde antes de tomar el puesto. Y ya uno entra en contacto con esos clubes porque el tesorero entrante es que paga la internacional, ¿no? Que debe llevar esa cuenta. Y no siempre es tan fácil. No siempre los clubes tienen fondos que pueden disponer de ellos. Hay veces que como dijo Lisandro, ellos mismos se sinceran y dicen, mira, tiene que darme un chance mira, pero es que tiene que pagarlo antes de la Asamblea Nacional el sábado. Sí, pero olvídate que yo el viernes consigo eso. Pero uno quisiera llegar a la convención con esa tabla completita, todo listo, ¿verdad? Y todos los recibos hechos. Pero a veces quedan algunas dudas, algunas cosas ahí que hay que dejarla abierta para cualquier modificación. Entonces, jugar con eso, de verdad que me ayudó bastante en mi vida también personal. Saber que no todo tiene la misma facilidad. Y lo mejor es ser sincero y se le busca la vuelta a la cosa. Es cuanto. Bien, al principio les mencionaba que uno de los retos para mí fue el hecho de que yo no era mi fuerte cobrar. Y en el aspecto profesional, yo tengo el orgullo de decir que hoy en día yo asisto al departamento de contabilidad contactando a los clientes como que, señores, ustedes tienen aquí cantidad de factura atrasada, háganme el favor, pónganse al día y demás. Entonces, es algo que me ayudó muchísimo a nivel profesional. El, Puedo decir que he desarrollado una nueva habilidad, que aprendí algo
que no era mi fuerte, pero que con trabajo, con dedicación, pues pude aprender. Y eso es una evidencia más de que dentro de la asociación, dentro de nuestros clubes, hay mucho por aprender, hay muchas cosas que pueden resultar positivas para nosotros de manera personal o de manera profesional al momento de asumir un cargo, no solo de tesorería, sino también de secretaría, presidencia y demás. Porque, como bien dicen o decimos aquí en República Dominicana, nadie nace sabiendo. Entonces, hay muchas cosas que se desarrollan en el camino. Y por eso también les decía ahorita que no le tengan miedo al cargo, que lo que no sabemos podemos irlo aprendiendo. Y a nivel personal, siendo bastante modesta como Héctor, yo también he tenido buen manejo de las finanzas. Sin embargo, actualmente tenemos una tablita en casa, mi esposo y yo, y esa tablita a final de mes, vamos a revisar nuestra tablita porque yo ya estoy muy acostumbrada a que todo se anota, todo se escribe para que llevamos un mejor control y podamos alcanzar esas metas que como familia nos proponemos. Entonces, sí, señores, la tesorería deja muy buenos resultados a nivel personal y a nivel profesional. Chicos, muchísimas gracias por sus respuestas. Aprovechar para agradecerle a Jonathan Cornejo, que dice que este es un excelente panel. Espero que sí, yo creo que sí, porque hasta yo que aún no tengo las intenciones, pues ya tengo los consejos en la mochila para cuando me toque. Veo un comentario que pone Darling aquí, Leti, para ti. Dice que ni Trujillo te lleva. Ay, Qué fuerte, niña. Sí, es cierto, ni Trujillo le lleva cobrando. felicidades, pero aprendimos más, mucho más. Bien, señores, pues nosotros nos alegramos mucho de que les haya gustado mucho el panel. Hemos llegado al momento en donde vamos a ceder un espacio para los que deseen hacer alguna otra pregunta que no se lograra abarcar dentro de esos tópicos que seleccionamos para el panel de tesoreros. Tengo aquí a Priscila Germán con la mano levantada. Tienes la palabra, Priscila. Gracias, Victoria. Hola a todos, tesoreros. Bueno, mi pregunta la pueden contestar todos o los que se le ocurra algo o quien quiera, pero sí quiero escuchar una respuesta o varias. Si bien es cierto, eh, como tesoreros nacionales a nivel internacional, en muchas gestiones, por no decir en todas, el tesorero nacional no reporta a tesorería internacional. Entonces, digamos que la interacción entre el tesorero internacional y el tesorero nacional, pues es débil, por no decir que poca o nula. Dicho esto, les hago la pregunta, ¿qué soporte desde la tesorería internacional le hubiese gustado a ustedes recibir durante su gestión? Mira, en mi caso, yo sentí un contraste muy notable en el hecho de que nosotros como Tesorería Nacional estábamos muy encima de los clubes, velando por la reportería, velando por el cumplimiento, pero yo no sé, nosotros no sentíamos como tesorero que de la internacional existiera ese seguimiento, ese acompañamiento o esa preocupación porque nuestro trabajo se estuviera ejecutando conforme con los lineamientos que ellos esperaban. Porque quizás tal lineamiento no está bien definido en esa tesorería internacional. Entonces, yo, si fuera tesorero nacional, o voy a volverlo a hacer, sí me gustaría recibir de la internacional, como un ente, ¿verdad?, de más nivel lineamientos que espera recibir de la Asociación Nacional y ese seguimiento. Yo secundo lo que dice Lisandro, porque la comunicación no, en mi caso o en la experiencia que tuve el año pasado, la comunicación estuvo.
Sin embargo, hubiese sido bueno tener ese seguimiento, como dice Lisandro, y por lo menos algunas reuniones o alguna manera de compartir con los demás tesoreros, porque ya que tenemos el mismo cargo, por decirlo así, aprovechemos la oportunidad para conocernos un poco mejor, para esas reuniones, vamos a decir, cada 3 meses, cuenten cómo van, que no solo sea la factura de la cuota internacional ya cuando la gestión se va a cerrar, sino que haya un poquito más de comunicación y que podamos entonces regirnos por lo que la internacional entiende que se debe hacer. Bien, en mi caso también fue igual. Yo me hacía la pregunta que si era depende del presidente, que era que se estaba manejando así, de que no tenía una comunicación fluida con el tesorero internacional. Lo encontré muy extraño, que solamente para la cuota internacional no tuvimos comunicación en verdad, no sentí esta cercanía como nosotros siempre estábamos tan cercanos a todos los clubes, en apoyarlo, en aparte de cobrarle, que es una parte muy tediosa, porque hay muchos, ¿verdad?, que uno tiene empatía y que no pueden pagar en algún momento. Pero yo sentí el Tesorero Internacional igual, que no tuvimos comunicación para alguna pregunta que nos pudiera explicar hasta del mismo informe o de cómo llevar una mejor tesorería. Igual me pasó lo mismo. Entiendo que sí deben de considerar tener una comunicación más efectiva y más cercana con los tesoreros nacionales. Muchas gracias. Yo creo que ya ahí, Priscila, tú tienes la respuesta, ¿verdad? Ya la tengo. Y para decirte que ya tengo mi primera reunión con tesoreros nacionales el 5 de agosto. Están bienvenidos ustedes como asesores. Excelente. Muy bien, gracias Priscila por esa importante intervención. Todas estas cositas, todos estos detallitos nos suman durante este panel. Si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento, señores. Aprovechen que tenemos estas cuatro figuras aquí. No sean tímidos, ¿qué ha pasado? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada? Nuestro distinguido presidente nacional, Alexandro García, tiene la palabra. Muchísimas gracias, querida Leti, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los panelistas, ¿verdad? Por su esfuerzo, por su trabajo, excelentes profesionales y personas que están comprometidas con la causa de Activo 2030. Ellos son un vivo ejemplo de lo que es hacer de la existencia una obra de arte en esta organización, que cada cosa que hacen con entrega, pues dejan un camino lleno de esperanza. Enhorabuena, de mucho aprendizaje, principalmente para los tesoreros entrantes de nuestra Asociación Nacional, de los respectivos clubes, a la tesorera nacional Tracy Merán, y también agradecer a la comunidad internacional que se ha integrado a este panel, y esto demuestra la hermandad y los vínculos de relaciones que siempre deben de existir en Activo 2030 Internacional. Esperamos que este tipo de actividades se sigan dando a nivel nacional y a nivel internacional. Ya por ahí un panel interesantísimo que me invitaron, que lo van a compartir más adelante. Y eso es lo que se debe seguir haciendo, adquiriendo conocimiento de personas que tienen vasta experiencia en la organización, así como también en su vida profesional. Enhorabuena, esta es una organización que sigue creciendo, fortaleciéndose. Ya Priscila habló que hay una reunión con los tesoreros internacionales, y qué bueno que ella pues haya escuchado, ¿verdad? De estos panelistas que tienen vasta experiencia, y que ella se lleva mucho aprendizaje de aquí, de eso yo estoy seguro. También felicitar a Victoria Burgos por esta iniciativa, una muchacha muy dinámica, muy activa, y a nuestra tesorera Tracy Merán, que no duerme
24/7. Lo único que cuando ella me quiere llamar a las 10, 11 de la noche, ya yo estoy durmiendo, pero de verdad que seguir trabajando, Señor, y sembrando esperanza en nuestra organización. Lisandro, muchísimas cosas buenas que decir de ti, de tu trabajo, tu compromiso auténtico como el Dulce Vanilejo. A Héctor Herrera también, mi hermano que siempre está dispuesto, al igual que Yarisa, y mi querida Leti Sánchez, que ya se estrena este año como madre y te deseamos lo mejor del mundo. Muchísimas gracias a todos por asistir. También agradecerle a Jason que está por ahí también, muy activo. Jason no duerme, al igual que Tracy, siempre pendiente. Mándame que compartir esto a nivel internacional y de verdad que nos sentimos muy agradecidos del respaldo que hemos recibido el día de hoy. También a la traductora le enviamos un fuerte abrazo por su disposición y a nuestro presidente internacional, Cristian Veloz, que de una vez dijo, hay un comité de traducción por ahí y enhorabuena. Muchas gracias. Se me olvidaba algo breve. Mañana firmamos el acuerdo con Techo, ya ustedes saben, se le extendió la invitación formalmente, sabemos que tienen compromiso, pero todo el que pueda, a la 1:30 estaremos en el Hermano Club de Santo Domingo allá. Un abrazo. Gracias por la invitación. Un placer para mí siempre compartir con todos ustedes. Me tengo que retirar ya porque tengo otro compromiso a las 9 y tengo que desplazarme, que todavía estoy en la oficina. Un placer, quedo a su entera disposición para lo que me necesiten. Un abrazo para todos. Muchas Ay, gracias, Lisandro. Buen viaje por ahí. Gracias, Lisandro, igual. Gracias, Lisandro, por participar. Hablamos ya luego. Jason Valera tiene la mano levantada. Sí, justamente, Jason, quisiera que aprovechara la oportunidad para hacer otro anuncio que me dijiste en privado. Te cederé Claro, la palabra. claro, muchas gracias por el espacio. Les decía al principio de la sesión, cuando no se habían unido muchas personas, que esto que inició hoy República Dominicana se está ya replicando en otros países. Ya tenemos la invitación de parte de Panamá para este jueves a una actividad igual de educación dirigida a los presidentes de clubes, presidentes nacionales y todas las personas que nos involucramos en la elaboración de de propuestas de trabajo, ¿verdad? Para los periodos. Ahí están proyectando la imagen, entonces quedan cordialmente invitados. Hoy me llevo el corazón lleno porque ver más de 50 personas conectadas en una actividad virtual 2030 es algo que nos llena de esperanza. Sabemos que la gente está sedienta de conocimiento, que queremos tener más y mejores herramientas y actividades como esta dan en el clavo de la dirección que está tomando 2030. Entonces, invitarlos a que nos sumemos a las actividades de educación, que formemos parte, si tienen alguna propuesta de algo en especial que les gustaría que se haga, que se presenten temas, nos lo hagan saber. Entonces, mis felicitaciones para República Dominicana y como les digo, algo ustedes iniciaron con esta actividad algo grande para este nuevo año. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, gracias, Jason. Pues nada, Jenny, Tracy, perdón, te cedo la palabra. Ya iba a hablar de mi querida doctora Juguete. Me di cuenta, me di cuenta. Nada, queremos agradecer sinceramente a cada uno de nuestros panelistas por abrirnos su corazón, por compartir sus vivencias y dejar claro que el servicio desde la Tesorería Nacional también es una forma de liderazgo muy valioso y sobre todo silencioso, pero muy valioso. De verdad que nos honra su presencia en esta noche y nada, para mí un placer escucharlos. Señores, gracias a todos también por darse cita en esta noche, tarde, dependiendo de su zona horaria, pues para compartir en este panel, en este conversatorio, las experiencias de esos pasados tesoreros nacionales de los Clubes Activos 2030, del Club Activo 2030 de República Dominicana. Y pues nada, que descansen, feliz noche
y nos La vemos fotico, en la la fotico, no me próxima. cuelgues de la fotico. Ah, sí, no se vayan, no Enciendan se sus vayan. cámaras. Evidencia, evidencia. Las evidencias. Y la foto final. Vamos a ver. Ahí. Aprovecho para mandar saludo a Norberto, que está por ahí conectado. Saludos, Ariana. Un equipazo que tenemos aquí, Dios mío. No pusieron a hablar a los presidentes. Alexander, todavía te van a avisar para la foto, para que sonría. Bueno, a mí me está comiendo esto, Yo fíjate. me estoy riendo hace rato aquí. ¿Cómo Yo es? la voy a, yo la Pida voy a tomar. soporte, pida Yo la voy a, soporte. yo la voy a En caso tomar de- a la Pues 1, ya no me da. a las 2, sonrían. Ahí tomé una, me falta la otra, espérense. Que son 2. Ahí, sonrían los demás. Listo. Muchas gracias. Excelente, Gracias, gracias. Yanira. Hagan llegar Gracias esa a todos. fotito. Mucho. Bye. Estamos a Bernard, la orden en date esta Bonao. día ahí, Bernard. Ya saben. Gracias a todos. Bye. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Besos, buenas Bye. noches. Se les quiere un montón.